Sencillo y el objetivo es que quien hable mal, Ávila, actual diputado en el Congreso Nacional, ex dirigente también de los trabajadores de Honduras, sindicalista. Vamos a hablar con él de todo un poco esta mañana y por eso le hemos invitado. Gracias por atender la invitación aquí en el Sol de las Noticias. Siempre es grato poder conversar con usted, don Felicito Ávila. Vamos entonces ya, vamos a ver ahí, compañeros, hacemos lo pertinente para... Ahora sí. Buenos días, gusto saludarlo, don Felicito Ávila. Mucho gusto. Mucho gusto, Aguilera. ¿Cómo nos encontramos hoy por la mañana? Pues, quiero iniciar, don Felicito, conversando con usted porque usted es exdirigente sindical. Estamos en lo que es la celebración del Día del Trabajador a nivel internacional y en el calendario cívico nacional también marca un momento de celebración para el trabajador hondureño. ¿Qué pasó con el sector obrero del país? De cuando usted fue dirigente había una importante cantidad de sindicatos que no solamente pertenecían a las estructuras de gobierno, sino que estaban en el sector privado. ¿Qué provocó esta desbandada de sindicatos y de desarticulación de los mismos? Bueno, la verdad, estimado Aguilera, es que el tiempo que hoy tenemos no es tan fácil quizá evaluarlo como una circunstancia que es tan difícil y poder señalar la referencia de las organizaciones de trabajadores del campo, de la ciudad, y como tal era en la década de los 70, que crecimos sindicalmente, en el 80 crecimos sindicalmente, en el 90 crecimos y sucesivamente las organizaciones sindicales existen. Lo que ha cambiado son varias formas de lucha. Y no es que se haya desconocido que la lucha en la calle, la lucha en la empresa, la lucha en los medios, denunciando, pero la misma modernidad también no ha dejado de traer una serie de consecuencias. Es decir, ¿qué sucede? Nosotros antes, para convocar a una asamblea general de los trabajadores o de una organización sindical, se hacía in situ, presencial. Ahora las convocatorias son a través del medio de Internet. Y yo creo que la razón de ser de la presencia de las relaciones humanas no deja de ser más simpática y más tolerable cuando uno conversa con la persona presencialmente. Las organizaciones hoy, en este caso que estamos en estas circunstancias que tenemos, no va a ser fácil y, como bien hemos dicho, la responsabilidad yo no solamente la puedo ver que la tengan otros si yo no soy capaz de tenerla. Y en este caso todos hemos dicho que ha sucedido con las campañas electorales, con todo este tipo de cosas, pero creo que también los trabajadores deben reflexionar sobre eso y saber que ir a la calle, a una manifestación, debe de ser con la gente sumamente concienzuada de que ésta debe tener todas las medidas de seguridad. Antes, un 1 de mayo, óigame, era la fiesta más grande que teníamos.
por varias razones. Compartíamos con compañeros, compartíamos con organizaciones, compartíamos el discurso, compartíamos la denuncia, compartíamos la demanda. Era una alegría. Y sabíamos de los medios de comunicación en su momento, el siguiente día, que iban a destacar en su página. O sea, una cosa, a pesar de que teníamos golpes de Estado, a pesar de que había persecución, que nos seguían, que nos encarcelaban, de los cuales fui objeto varias veces, y en ese sentido, pues, uno se sentía también. Hoy tenemos que entender que la pantalla de uno es la computadora y esa hace tantas cosas que en efecto antes las hacía presencialmente cada dirigente o cada compañero afiliado a cada organización. Pero previo a esta pandemia, ya se mostraba una debilidad en lo que es el sector sindical del país. Como que se debilitó el gremio. ¿Qué errores se pudieron haber cometido para no tener un gremio sindical fortalecido? Yo insisto, hay muchos sindicatos en las estructuras de gobierno, pero no sindicatos en la empresa privada. ¿Qué hizo que...? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando usted era dirigente y en otros tiempos, antes de que ocurriera lo de la Bemi Handal, allá en San Pedro Sula, sí, había correcto. Sindicatos en fábricas, hasta en las pulperías, pues ya si habían 10 trabajadores, digamos, hacemos un sindicato y lo armaban. Pero ¿qué pasó? Ahora hay maquilas y no hay sindicatos, donde hay 1.000, 2.000 empleados. ¿Qué fue lo que evitó que creciera el gremio sindical en la empresa privada? Yo creo que el tiempo era quizá oportuno como para poder decir que el crecimiento de la organización sindical también se daba por la denuncia que tenía el trabajador. Bien lo dice usted, trabajadores organizados de los mercados, trabajadores organizados en los barrios, organizaciones de pobladores en las colonias. Esto era una fuerza social extraordinaria y era la única sociedad civil organizada que se movilizaba. No quisiera señalar un ente, pero es una verdad la que voy a decir. Nos ha afectado en gran medida esa cultura política tradicional que ha habido de los partidos. No es menos cierto. Y eso lo digo con principio, con valor, y decir, ha afectado la forma como se sesgan, inclusive la participación. Y eso, óigame, la manipulación no ha dejado de ser cierta. Y lo digo, mis compañeros, amigos que yo tengo sindicalmente, con quienes hemos hablado de todo esto, no es fácil admitirlo. Pero es tan cierto que la gente primero ve de qué color es el amigo que tiene a su extrema, a su izquierda, o de qué color es el amigo que tiene a la derecha. Y eso, antes no teníamos esa cosa. Íbamos a la calle. Aquí solo habían dos tendencias y final tuvimos tres. La tendencia de la organización de la Central General de Trabajadores, que pertenecía a la CLAT, Central Latinoamericana de Trabajadores de Orientación Social Cristiana para América Latina, y la Organización Regional Internacional del Trabajo, la ORIT, era de orientación, y la señalábamos así, era de orientación americana. Y por último se constituyó
la de orientación socialista, que es la CUT. Antes la de los americanos era es la CTH, ¿verdad? Entonces, eran las organizaciones de la sociedad civil organizadas que salíamos a protestar por la libertad de sindicalización, por la libertad de los derechos humanos, o sea, por la defensa de los derechos humanos, y así por el tema de, diríamos, el consumo, salarios y cuantas cosas. Pero al surgir la efervescencia política partidaria tradicional, trajo nuevamente esa cultura política y creó la dependencia. Nos está afectando la dependencia política partidaria. Eso es lo que está pasando. No es que hay menos sindicatos, no, hay más sindicatos. ¿Pero de qué? ¿De qué? Entonces, la realidad es cómo volvemos de nuevo a crear esa cultura política del trabajador, que sus derechos son sus derechos independiente quien gobierna, sus derechos son sus derechos independiente qué partido está al lado, y eso debe contribuir. Antes la conspiración de lucha era en contra de los militares, los que estaban en el gobierno, ¿ve? Y todo eso fortalecía a la sociedad, porque queríamos volver a la democracia, pero no tuvimos la capacidad de educarnos para tener la independencia de cara a esa democracia que queríamos construir. Ahora, el momento histórico obliga a que se tenga que cambiar un poco la dinámica del sindicalismo. He escuchado opiniones y se lo comparto. A mí me parece que también lo que ha debilitado de alguna manera al gremio sindical es tanta organización. Tener varias confederaciones de trabajadores debilita o fortalece al sindicalismo en Honduras. No le causa daño el tener tantas organizaciones para una sola lucha, porque vemos que han jugado, por ejemplo, con el tema del trabajo por hora, en vez de fortalecer, terminó afectando. No se cumple al trabajador que tenga que pagarle sus prestaciones, no hay un mecanismo para obligar a los empleadores a que cumplan con el horario de las 8 horas, se atropella de manera permanente al trabajador. Ahora se quieren hacer uso de los dineros que ellos han guardado casi de manera obligatoria en las diferentes, en el IJUPEN, en el IMPREMA, también en lo que corresponde al RAP. Todas estas cosas, si la lucha fuera unificada, no sería mejor, porque tanta organización no termina afectando al sindicalismo. Lo ideal de una lucha, y se da a todos los niveles, a nivel gremial, en este caso los trabajadores, la unidad es básica. Es el denominador común para cultivar una liberación del pueblo, la unidad. La unidad a nivel de partidos, igual. Y así sucesivamente. El problema es ¿para qué la unidad? ¿Cuál es realmente el propósito y hacia dónde nos encaminamos con la unidad que realmente debemos apreciar y forjar? Eso, yo digo de que es importante que hubiese una sola
organización, pues ahora es más fácil. Cuando yo fui secretario general de la CGT, la discusión a fondo era ideológica. ¿Cómo pensaban los de la ORIT? ¿Cómo pensaban los de la CLAT? ¿Y cómo pensaban los de la FSL? Entonces, eso no dejaba de distanciarnos, diría yo, ¿verdad? Pero ahora se ha mejorado esa circunstancia y los trabajadores han logrado entender eso, de que la unidad es la única manera que le permite plantear, no la unidad de estructura, sino de pensamiento, de lucha y de todo lo que son, diríamos, las conquistas, ¿verdad? Yo digo que no es tanto en Honduras, solo hay 3 centrales. En otros países hay 10 centrales, ¿no? Pero aquí solo hay 3 centrales, ¿no? Y la organización ha llevado a estos compañeros y compañeras a tener una buena relación y permite. El problema es otro, lo que señalé antes, la dependencia política, cultural que tenemos, ¿entiende? Entonces, eso no le permite tener una agenda común. Y la verdad es que en la unidad lo sustantivo es la agenda común. Bien, en el caso de los trabajadores y todas estas situaciones que se vuelven complejas en un país donde hay tanta desigualdad, donde no hay respeto a la ley, donde prevalece la impunidad y donde al final siempre el que recibe el golpe es el trabajador, porque al cerrar una empresa, ahí son familias enteras las que se tienen que ir. Durante esta pandemia, porque la pandemia del COVID todavía no ha pasado, está vigente. Este golpe del COVID provocó que algunas empresas se ampararan en esto para despedir a trabajadores de manera injusta o por algún tiempo suspendieron trabajadores y los terminaron despidiendo, los hicieron creer que era por un tiempo prudencial. Y no fue así, sino que los engañaron y ahora ya ni las prestaciones les quieren pagar, aunque muchas de estas empresas estuvieron siempre trabajando, se mantuvieron siempre en actividad, son empresas que ya están sobre rieles en lo que es sus diferentes actividades. ¿Qué hacer ante una situación como esta? ¿A qué está obligado el Estado desde el Ministerio del Trabajo? Lo real en esto, Aguilera, es lo siguiente, es decir, la conciencia de los trabajadores tiene que entender que sus derechos no solamente son económicos, también tiene formas de poder desarrollar la calidad, mejorar su calidad de vida desde el punto de vista social. Si nos ponemos entonces a una disputa entre aumento de salario para mejorar y no luchamos por la retención del puesto de trabajo, me parece de que ahí estamos cometiendo un error. Primero, el puesto de trabajo, la calidad de mis servicios en el puesto de trabajo y la calidad que debe darme la parte patronal como trabajador. Estas son cosas que realmente no están en la mesa. Están en la mesa aumento de salario, nada más. Y eso esa petición le favorece a la patronal. Solo hablar de aumento de salario le favorece a la patronal. ¿Por qué? Porque fácilmente dicen, véanme los libros, véanme esto, véanme lo otro, y con toda tranquilidad lo que hacen es desvanecer
todo acto de demanda o de exigencia que los trabajadores tienen. Hay que irnos al otro extremo. Hay que irnos a la parte social, que es la que hoy debemos defender. Hay tanto problema, hoy nadie puede justificar que no aumentó el costo de vida con esta pandemia. Nadie puede justificar eso. Si en una familia, ¿cuántas mascarillas se usan? Díganme. En una familia, ¿cuántos botes de alcohol se usan? No le estoy hablando de comida, de frijoles y todo, que es nuestro estilo de vida, así. Pero lo que ha incrementado este impacto, va más allá del costo de los frijoles, va más allá del costo del arroz, de la manteca y de otros, no digamos los servicios de energía, de agua y otros más. Eso, yo creo que debiese de ser un reconocimiento más del sector privado al saber realmente que esto no lo puede dejar de lado el trabajador, ni él ni su familia. Vamos a lo otro, es cómo se justifican los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se justifican por producción y las empresas han estado produciendo. Y entonces, ¿por qué no mejorar las condiciones de estos trabajadores que han estado generando producción? O sea, yo creo que la discusión debe estar dirigida en la calidad de vida y no en cuánto debo recibir. Porque si me voy por ese lado le doy la ventaja al sector privado y el gobierno se sustrae, de determinar. Entonces, compañero, este es un tema un poquito más fino, pero hay que hacer que la gente tenga conciencia, porque algunos que les favorezcan con beneficios sociales, solo la bioseguridad es un aumento. Y es una calidad de vida porque va a mejorar y le va a dar estabilidad a su familia. ¿Ve? Pero no lo vemos así. Lo vemos, auménteme porque necesito comprar repollo. Sí, claro, es necesario para la comida. Pero yo prefiero primero la salud desde el punto de vista más clínico, que lo otro lo puedo alcanzar haciendo un esfuerzo familiar en el patio de mi casa o en algún lugar donde puede ser posible el cultivo de este tipo de productos alimenticios. Bien, voy ahora a lo que es su labor como legislador, como diputado en el Congreso Nacional de la República. ¿Cuál es su punto de vista sobre si se debe de volver a las sesiones presenciales en el Poder Legislativo o continuar bajo este mecanismo de las sesiones virtuales y casi un mes de que no sesiona el Congreso, en un momento de crisis, en un momento donde hay una pandemia? Hay sectores que exigen que el Congreso Nacional debe estar más activo desde su visión como diputado de un partido que no es el partido que está en el poder. Sí, yo creo que las reuniones presenciales son muy importantes y además cultiva realmente una discusión, un estudio de los temas con más facilidad que hacerlo de una manera virtual. La manera virtual lo tiene al parlamentario o al diputado, lo tiene aislado y no tiene la capacidad entonces de generar quizá una opinión más colectiva. Creo de que garantizando que en el área donde se pueda desarrollar, y en este caso yo diría el hemiciclo del Congreso, que hayan todas las medidas de seguridad, de bioseguridad,
debemos volver a lo que sería la participación presencial, garantizando, reitero, esas medidas en el cual no es un problema ajeno a ninguno como persona, somos los que debemos patrocinar el cumplimiento de esas medidas, pero sí es necesario para generar mejor producto en la parte legislativa. Se lo digo así, a veces uno queda aislado buscando información, a qué se quiere referir fulano, a qué se quiere referir el proyecto, cuál es la dimensión de esto, pero no le es posible porque está de una manera aislado frente a una cámara que no le dice nada, y esa cámara es la pantalla de una computadora. Las últimas decisiones del Congreso, hay gente que sostiene que solo se instalan para estar haciendo algunos favores políticos a grupos de poder económico y político del país. Esta decisión de querer proteger a las compañías, ha sido una discusión que se dio en esta sesión virtual ayer en cuanto a que evitar que haya demandas contra las causas farmacéuticas, contra extranjeros y contra nacionales que vendan medicamentos en contra del COVID-19 y que si sale a una persona afectada pues no se proceda contra estas empresas, pero es contradictorio porque más adelante este mismo decreto señala que se apruebe una determinada cantidad de millones de lempiras, una alta cantidad de millones de lempiras para pagar indemnizaciones. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es el enredo que hay ahí, don Felicito Ávila? El enredo es cómo interpretamos cada uno de estas leyes. Es posible que el productor, y en este caso el comercializador del producto, lo interpreta de una manera, el consumidor o usuario del producto lo interpreta de otro, y es posible también de que haya una lectura correcta de uno de estos temas. Y yo le diré, nadie quiere perjudicar al pueblo hondureño por muy demandado que sea, nadie, ¿verdad? Pero no, volvemos otra vez a las sesiones virtuales y a las sesiones presenciales. Por experiencia le digo, cuando yo tengo duda de algo, yo bajo de mi cubículo y voy a hablar con alguien que creo que tiene mayor experiencia en un tema. En este momento usted, así como está, no le es fácil. Está encerrado en su cuarto trabajando, si tiene un cubículo especial, pues lo hace. Entonces, ese tema va a ser un tema que va a estar sobre la mesa constantemente, diríamos, deliberándose. Quisiéramos que no se presentara ninguna de esas situaciones de que falle, diríamos, el medicamento y cause daños a una persona, porque no es ese el espíritu. El espíritu es que haya la posibilidad de poder traer los medicamentos y que puedan ser usados de tal forma que se proteja. No es por la cura la andamos nosotros, pero la vacuna protege, ¿no? Protege. Entonces, que vengan todos estos insumos necesarios para protegernos, la vacuna y otros, y no cause ningún daño. Vamos a abordar ahora el tema político. Estamos frente a unas elecciones ya a poco tiempo de que el Consejo Nacional Electoral convoque a un nuevo proceso electoral en el mes de noviembre, en elecciones generales. La experiencia vivida, mándeme acá, la experiencia vivida, aquí es, la experiencia vivida por
el pueblo hondureño, o parte del pueblo hondureño, en las elecciones internas ha demostrado lo sucio, lo perverso, lo criminal que son estos partidos políticos tradicionales, donde hubo una manipulación, un fraude horroroso y que han querido tapar con un comunicado del Consejo Nacional Electoral. Si se va a elecciones generales bajo estos criterios, don Felicito Ávila, podríamos estar ante una situación complicada en el país. Yo creo, Aguilera, que es una lección, es una beca grandísima y demasiado cara la que ha tenido las autoridades del Consejo Nacional Electoral en este proceso interno. Es decir, ellos creyeron que tendrían toda la capacidad para que se hiciera lo que mentalmente ellos se imaginaban, sin saber de que las estructuras del tribunal, que es el mismo Consejo de hoy, no había cambiado. Por tanto, quisieron liberar al Consejo. Y la verdad es que nos llevaron a esta situación de que si seguimos con los mismos procedimientos, peores resultados tendremos en las generales. Eso está así. Eso no lo puede ocultar nadie. Tiene que mejorarse la visión del Consejo. Y eso de mejorar la visión del Consejo nos estaría indicando que hay varios aspectos que tiene que desarrollar desde un punto de vista positivo. Ahora, hay temas importantes que quedaron, y se lo digo así, para que todos los partidos nuevos o en crecimiento tengamos en consideración. Aquel caballito de Troya que tenían a los partidos pequeños que decían son los culpables de la corrupción electoral, porque se prestan a la venta de credenciales, y así sucesivamente iban señalando. Hoy quedó constatado, quedó verificado que la corrupción electoral no está en manos de los partidos pequeños, sino de los 3 partidos tradicionales que fueron a las internas. Ahí nadie le fue a vender credenciales a esta gente, usted. Nadie. Si se vendieron fue entre ellos. Se cuestionaron entre ellos y se compraron entre ellos. Se alteraron fue entre ellos. ¿Qué acceso tiene un partido pequeño para poder hacer que cambie de actitud un partido de estos tradicionales? Ninguno. Entonces, ha quedado constatado eso, que no somos los partidos nuevos o partidos recién fundados que tienen la culpa de lo que pasa en las elecciones. Y me parece que eso es bueno hacerlo ver al pueblo hondureño para que tome las mejores decisiones. Por eso este proceso electoral hay que ponerle mucha atención. Estamos no saliendo porque los impactos están los impactos de lo que fueron las tormentas, estamos quizá en un pico de lo que es la pandemia, estamos en el proceso electoral que es tan necesario desarrollar, fortalecer y darle sostenibilidad a la democracia, y todo esto es responsabilidad de todos y cada uno de los hondureños. Entonces, de cara a esto, los funcionarios de estas instituciones como el Consejo deben hacerlo mejor para que haya la credibilidad, que la democracia se fortalece para tener un gobierno fuerte,
capaz de cambiar esta realidad que hoy tenemos. Y usted lo ha dejado claramente establecido. Han venido insistiendo que en las mesas no debe estar la representatividad de todos los partidos, porque no, en una mesa tan grande y poner ahora son 14 partidos, pero se ha quedado demostrado que los corruptos, los deshonestos, los fraudulentos son ellos, y entre ellos mismos, yo utilizo un término, son puñaleros. Entre ellos mismos se meten puñaladas y es tal el cinismo que después se quedan abrazando y diciendo este triunfo se ha logrado y mediante la unidad vamos a salir adelante, y el que debería sentirse afectado, no, ahí anda y abraza al que lo golpeó. Entonces, esta representatividad en la mesa desde la democracia cristiana, ¿cómo la están manejando? Nosotros hemos constituido desde hace un año trabajo, no constituir la alianza en sí, pero sí un trabajo buscando a tener en este proceso que se va a llevar a cabo en noviembre una alianza de partidos y de movimientos sociales para poder hacer los cambios que consideramos que deben ser necesarios. Nosotros no somos productos de una alianza cínica, que le dicen atrás, después de las elecciones, le dicen, por mi oposición ganaste, por mi oposición estás donde estás, y se llevan también y constituyen de paso sobre todo eso una alianza. Yo creo que la alianza debe tener un denominador común que debe ser un plan de gobierno, un proyecto de país. ¿Cómo concebimos a Honduras en el corto, el mediano y el largo plazo? Eso debiese ser la alianza que debemos hacer para tener esa capacidad de llegar al poder y hacer esos cambios que necesita el pueblo hondureño. Mire, la alianza por alianza no es, diríamos, un instrumento si no le damos el sentido y la razón de ser del mismo. Entonces nosotros venimos trabajando y esperamos pronto tener que lanzar ya nuestro candidato presidencial, nuestra candidata presidencial. En eso vamos unidos los dos partidos y un movimiento que es la UDE, la ADC y el movimiento Todos por el Cambio, y si así se nos incorporan compañeros que también compartan esa visión, son bienvenidos, y queremos realmente tener una candidatura fuerte que nos permita realmente despertar esa conciencia en el pueblo hondureño. Ustedes ya tienen la candidata. ¿Cómo han logrado consensuar en este sentido? El movimiento es un movimiento interno dentro del Partido Nacional que se une a la UD y a la democracia cristiana que usted representa para presentarse en el próximo proceso electoral. El cargo de la candidata presidencial, pero ¿cómo se hará la distribución en las diputaciones y en las alcaldías, en la conformación de las alcaldías municipales a nivel nacional, don Felicito Ávila? Nosotros vamos a inscribir una alianza parcial, y eso significa que vamos todos con la candidatura presidencial, pero hay departamentos donde los partidos, en este caso la DC y la UDE, presentarán planillas separadas, ¿no? Pero habrá departamentos o municipios donde presentaremos planillas de consenso de la alianza. ¿Ve? Entonces, por eso es parcial. Y le reitero, hay departamentos que los dos partidos presentarán
sus planillas separadas por cada partido, y habrá departamentos donde lo tendremos que hacer por consenso los dos partidos y el movimiento como tal. Estamos en un momento muy importante en la historia política de Honduras. ¿Cómo poder quitar de la mente de algunos hondureños? Porque se acostumbra con frecuencia a decir que partidos como la Democracia Cristiana, que es el caso, que lo tenemos usted hoy aquí, que podemos platicar de esto, dicen, no, es que estos partidos son partidos bisagras, estos se unen al partido que está en el poder, estos se prestan a cualquier acción que haga el gobierno, son los culpables junto al partido en el poder de algunas decisiones que se han tomado. ¿Cómo poder convencer al hondureño que no ha decidido todavía de cuál es el verdadero papel que ustedes como partido han jugado en el Congreso Nacional, que es donde tienen que tienen en este momento representatividad, y en algunas alcaldías municipales? Bueno, yo creo que si hacemos la historia y somos justos, en los momentos justos, la Democracia Cristiana le ha dado más al país que los partidos tradicionales. El hecho de que en algunos momentos ha tenido que terciar a favor de o en contra de, es porque realmente la visión ha sido totalmente diferente de estos autores del tradicionalismo. Las mejores leyes en el Congreso como tal han salido de la inspiración de diputados de la Democracia Cristiana. Nosotros hemos tenido diputados tan importantes, un Efraín Díaz Arribillaga, por favor, Alfredo Landaverde. Óigame, ¿quién nos puede decir algo a nosotros en contra de los que lo conocimos, el indio Landaverde? ¿Ah? El mismo Ramón Velázquez Názar, y así sucesivamente otros cuantos compañeros en la parte legislativa. Yo quiero decir aquí, y como lo digo en las asambleas del partido, en las reuniones del partido, la experiencia nuestra no ha sido como la estamos adquiriendo hoy, una experiencia preelectoral. Nosotros teníamos experiencia de alianzas postelectoral, pero hoy estamos llegando y nos parece que es el momento oportuno de esta experiencia de la alianza preelectoral, porque estamos sometiendo nuestra gente a una opinión con sus propios proyectos y con su propia inspiración de su doctrina y de su propuesta. Eso estamos haciendo en este momento. Entonces, el partido, si usted lo analiza, desde los 52 años que tiene, ¿quién organiza las primeras cooperativas en Honduras? Militantes de la Democracia Cristiana, por favor. ¿Quién organiza los sectores sociales campesinos? La Democracia Cristiana. ¿Quién pierde 14 miembros el 25 de junio de 1975, que nos lo mataron en Olancho? La Democracia Cristiana. Y así, ¿por qué? ¿Usted cree que eso lo mataron porque andaban metidos en problemas de droga? Los mataron porque estaban reclamando derechos, de reivindicar el campo, la producción. Y ahí fueron gente tan transparente como los sacerdotes y otros partes de la sociedad civil que también murieron con dirigentes de nuestras organizaciones. Son 52 años activos. Ah, no, que le dio el voto a Julano en el Congreso. Óigame, eso es miseria con lo que el partido ha dado de cara a la historia de la vida de nuestro país. Y así tantas cosas han sucedido.
¿Usted vuelve a proponerse como candidato al Congreso Nacional de la República, don Felicito Ávila? A mí me tocó en este momento estar representando al partido y haber defendido jurídicamente al partido. Si yo no hubiese sido electo o otro compañero no hubiese sido electo, el partido no hubiese tenido vida política estos 4 años. Jurídicamente estuviéramos excluidos. Me tocó a mí ganarme la voluntad de mis electores y yo quiero, mejor dicho, luchar porque en este nuevo proceso ganemos más diputados la democracia cristiana para tener capacidad de hacer la incidencia que debemos hacer. Un solo diputado tiene que hacer milagros dentro de un Congreso, siquiera para que lo volteen a ver, porque ahí lo que valen son las sumas, 60 y tanto más 30 y tanto más 20 y tanto, ya, ¿cuánto tengo a favor? Y yo, dijo un indito, y yo. Entonces, este tipo de cosas es cosa que el pueblo hondureño debe saber. Nos piden que generemos productos positivos, pero no miden realmente lo que se es capaz de cara a un Congreso que se mide no por resultados, sino por números. Esto de lo que se dio en las elecciones internas de los partidos tradicionales, donde gente señalada de corrupción, de vinculación al lavado de activos, de vinculaciones con el narcotráfico, pasaron en lo que uno presume, ¿verdad?, entre comillas, un colador. O sea que la gente fue a votar por esas personas. ¿Preocupa esto? Debe ser una preocupación para la democracia en Honduras, que todavía un importante sector de la población no logre entender que ellos tienen un poder en el voto. ¿Cómo convencer al hondureño de que tiene que ir a la urna y de aquel que dice, no, yo soy apolítico, a mí no me interesa lo que ocurre en política, a mí me da igual, porque no se da cuenta que la falta de participación de él es la que obliga a que políticos mediocres, delincuentes, corruptos, estén dentro de la administración pública y sean los que manejen el país? Cuando esta gente se despierta y diga, no, yo voy a ir a la urna porque yo tengo una responsabilidad con mi país, con mi familia y conmigo mismo, en el sentido de cambiar. Pero hay como apatía, don Felicito Ávila, de un importante sector de la población. Si los que participaron en las elecciones internas, con respecto a la cantidad de personas que están con capacidad para ir a hacer elecciones, es mínima. Apenas un 20, 25% de estas personas, aunque se dice que fueron infladas estas cifras, fueron las que llegaron a estas elecciones primarias. Hay un 75% de los hondureños que les dio la espalda. Y cuando vamos a ver los que marcaron en blanco y los que no votaron, o sea, los que dejaron su voto en blanco, y aquellos que no lo hicieron de la manera correcta y que pusieron frases y que anularon su voto, vemos que hay casi 300.000 hondureños que fueron a la urna, pero la utilizaron para protestar. Entonces, ese 75% de los hondureños necesitamos que salga el día de las elecciones de su casa y que vaya a cambiar el rumbo de Honduras. Pero es sorprendente cómo en los partidos tradicionales prevalece el voto para gente nefasta para este país. Sí, si nosotros fuésemos apoyados por ese voto en blanco emitido, si fuésemos apoyados por ese voto nulo emitido, yo le diría que seríamos los partidos emergentes los más fuertes y tendríamos un gobierno distinto a lo que hoy
estamos viviendo. Así, sencillamente. Si esos que no van a las urnas fueran, si esos que rayan la papeleta en vez de hacer la marca para las personas correctas, los marcan ese voto, lo hicieran correctamente, tuviéramos gobiernos totalmente diferentes, porque se sobreestima que entre ese 40, 60 o más, entre voto nulo y voto en blanco, hay una gente pensante, con visión, pero su parcialidad por no creer en la democracia se sustrae y hace esto y no le favorece a la democracia. Yo le voy a decir, Aguilera, en esto, al Congreso no llegan siempre los que deben llegar. Al Congreso, en su mayoría, llegan los que pueden llegar. ¿Qué significa eso? Que los que pueden tienen tanta plata, tienen esa capacidad de estructuras que las vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que crearon la dependencia electoral en la vida del hondureño, ¿ve? Y es porque puede y por eso llega. El que debe llegar es aquel que tiene conciencia de lo que debe de ser un legislador en el Congreso. Ese es el que debe llegar, el que tiene compromiso con la sociedad hondureña, es el que debe llegar. Pero este no tiene pisto, como decimos nosotros en el campo, no tiene pisto. Entonces, ese tema es realmente el más delicado que hoy todavía se sigue registrando. Llega el que puede comprar, llega el que crea dependencia electoral, llega el que está apoyado no sé por quién al proceso electoral y no el que debe llegar porque tiene compromiso político con la sociedad y tiene una conciencia de saber que él debe servirle al pueblo hondureño. Ha sido un gusto platicar con usted, diputado don Felicito Ávila. Le deseamos éxitos en la próxima contienda electoral y sin duda que ha sido interesante poder conocer sus puntos de vista. Gracias nuevamente por permitirnos que el pueblo hondureño conozca su forma de pensar sobre lo que acontece en el país. Muchas gracias, compañero. Yo le agradezco también a los amigos técnicos que se desarrollan dentro de este canal y este programa, que realmente hacen con eficiencia que el mismo llegue a todos y cada uno así de los hondureños que tienen el privilegio de ver este canal y este programa en especial. Se lo agradezco y estamos siempre a la orden, esperando de ustedes para dar a conocer realmente lo que pensamos, lo que creemos y lo que deseamos hacer por el pueblo hondureño. Don Felicito Ávila, diputado en el Congreso Nacional en representación del Partido Demócrata Cristiano, ha estado con nosotros en su programa de noticias El Sol de las Noticias, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, y en tenemos un espacio también para las entrevistas, donde dialogamos con hombres y mujeres de los diferentes sectores de la sociedad hondureña, y cuando lo permite la oportunidad también lo hacemos desde cualquier otra parte del mundo. A ustedes gracias por la sintonía. Continúe con la programación del único y más completo canal de noticias. A nombre de Javier Rodríguez, don Carlos Martínez Munguía, el jefe de planta